Bueno, vamos a continuar. Uno de los temores básicos también, ya estudiamos el temor a la pobreza, ahora vamos a estudiar el temor a la vejez. Y es una realidad que a nadie le gusta pensar en envejecer. Esta es la razón por la que muchas personas hacen cualquier cosa para no sentirse viejitos, ¿verdad? Para no sentir que están envejeciendo. Hay personas que llegan a extremos, por ejemplo, conocemos casos nosotros donde la gente hace lo que sea, se va a cualquier lado, a hacerse lo que sea para evitar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y ese es un temor que está en el corazón, en el viejo corazón es un temor corrupto que las personas tienen acerca de no llegar a ese estado de vejez, porque es un estado de dependencia. Entonces, vamos a estudiar eso hoy, hermanos, ese es el nuevo tema de hoy, el temor a la vejez. Amén. El temor a la vejez o a la pérdida de poder e independencia. Eso es lo que vamos a estar estudiando con la ayuda del Señor. Y el escalón que debemos bajar es ser o hacernos siervos para el Señor. Jesús nunca tuvo ninguna duda en su mente humilde, ya estudiamos sobre la mente humilde de Cristo, sobre esta mente humana humilde que el Señor tuvo cuando se hizo un hombre como nosotros y aceptó con gozo y deleite el plan del Padre de que Él tenía que venir a este mundo y morir en la cruz por cada uno de nosotros para darnos redención. Jesús nunca tuvo ninguna duda en ser siervo del Padre, en reconocer que Él simplemente estaba en esta tierra para poder hacer la voluntad del Padre. Y si nos vamos a Isaías 52, versículo 13, del 13 al 15, Isaías 52, 13, 15 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces, el Padre siempre llamó a su Hijo como un siervo y necesitamos aprender que para vencer este temor a la vejez o a la pérdida del poder o de la independencia, porque en realidad la vejez, eso es lo que hace en nosotros como seres humanos, ya no somos dependientes de nosotros mismos, sino que de alguien más, necesitamos aprender a ser siervos. Y vamos a Mateo capítulo 12, versículos del 15 al 18. Mateo 12, versículos del 15 al 18. Dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Amén. Miren lo que el Señor, el Padre Celestial, decía acerca de su Hijo. Él era su siervo, su escogido. Y muchos podríamos pensar que el ser escogido del Señor es, Perdón, perdón que nos sí, desmayamos, estoy tratando de que se mira mucho arriba, ahí está, mejor. el Señor llamó a su Hijo siervo porque muchos pensamos que la única forma que podemos servirle al Señor es del lado exaltado, es atrás de un púlpito o es en un estadio predicándole a miles de personas, pero en realidad deberíamos de pensar todos que lo primero que debemos hacer es ubicarnos en esta posición de siervos. Porque si ustedes leen el versículo 18 del capítulo 12 de Mateo, dice, aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. El Señor se agrada cuando nosotros tomamos la posición de ser siervos del Señor. Necesitamos todo el tiempo reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Si nosotros somos siervos del Señor, más adelante en ese versículo dice, pondré mi espíritu sobre él. Cada vez que nosotros nos ubicamos en esa posición, el Señor nos llena
más de su Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando nosotros solo queremos estar del lado exaltado? Bueno, el Señor sí nos puede llenar de su Espíritu, pero la cantidad, por así decirlo, aunque no podemos medirlo, obviamente, de la llenura de su Espíritu Santo va a ser mucho menos en el sentido de que la mayoría de veces cuando estamos en el lado exaltado, se nos olvida tener una comunión con Dios. Estamos tan bien y estamos tan cómodos que se nos olvida tomar esa posición de siervos. Aún estando en un lugar exaltado, en el lado del placer, nosotros podemos tomar esa posición de siervos del Señor. Pero lamentablemente nuestra naturaleza corrupta lo que hace cuando estamos de ese lado de la balanza es olvidarse completamente de lo que Dios ha hecho. Y entonces comenzamos a creernos capaces nosotros de hacer todas las cosas, de ganar un buen sueldo, de tener una buena casa, de todas estas cosas. Entonces necesitamos aprender que aún estando en el lado exaltado, necesitamos ser siervos de Dios. Jesús fue el siervo de su Padre. Y la palabra siervo en hebreo es evet y significa siervo, sirviente, cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre, sirviente. Eso significa la palabra evet. Se los vuelvo a repetir. Siervo, sirviente, cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre y sirviente. Y esta palabra evet viene de una raíz que es la palabra abad, y esta palabra pues ya la hemos estudiado y la hemos mencionado muchas veces. La palabra abad significa adorar, arar, significa culto, también significa honrar, labrar, ministrar, sujetar. Y hemos aprendido que debemos ser siervos abad, y ser un siervo abad es ser un siervo por amor al Señor. Sí. Hay mucha diferencia entre ser un siervo porque me mandaron a servirle a alguien a ser un siervo por amor. Por ejemplo, les hemos hablado acerca de que en los tiempos de Jesús o del Antiguo Testamento se daba igual, que habían esclavos, perdón, no, en los tiempos de Jesús no, eran en el Antiguo Testamento. Habían esclavos que llegaban a amar tanto a sus dueños o a sus amos, por así decirlo, que cuando ellos ya podían irse de la casa de sus amos, ellos no se querían ir. Y entonces el amo lo que hacía era que le horadaba la oreja sobre una puerta, o sea, le abría un hoyito en la oreja, y eso significaba que este esclavo o este siervo se había quedado en la casa del amo por amor a él. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno sirve a mucha gente por amor, porque de verdad uno quiere estar ahí. Y a veces uno sirve a la gente porque tiene que servirle nada más. Entonces necesitamos aprender a ser siervos abad, siervos por amor. El hecho de que le abrieran un hoyito en la oreja o le horadaran la oreja, como lo dice la Biblia, es porque significa o tiene referencia acerca de lo que escuchamos. La palabra dice de que las ovejas escuchan la voz de su pastor, tiene que ver con el oído. Sí. Entonces, los siervos abad escuchan la voz de su amo, de su dueño, y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro dueño. Ahora, esto también tiene mucho que ver, por si se lo están preguntando las hermanas, con el hecho de que nos hacen oídos en las orejas o cuando nacemos o nosotras decidimos hacernos oídos en las orejas para ponernos aretes. Pues sí, yo sé que les he dejado incompleto el estudio sobre las hijas de Sión, pero tiene que ver mucho con eso, con lo que estamos escuchando. Muchas se preguntan, ¿y por qué no usan aretes o por qué dejaron de usar aretes? Bueno, porque estamos santificando nuestros oídos a la voz de nuestro amado, de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso muchas renuncian al hecho de ponerse aretes en las orejas, aunque pues los oídos quedan ahí, no se cierran. Pero tiene mucho que ver con eso también y eso es un estudio aparte. Pero en este caso, el siervo abad tenía ese oído en su oreja derecha
porque significaba o era una figura de que él estaba escuchando la voz de su dueño, ¿sí? Aún a pesar de que él podía irse de la casa de su dueño, él optaba o decidía por quedarse en ese lugar por amor. Entonces necesitamos aprender a escuchar la voz de nuestro amado, a escuchar la voz del Señor. Y a mí me llamaba la atención porque la palabra dice que le ponían la oreja sobre una puerta y ahí le abrían ese oído. Entonces yo pensaba y decía, ¿por qué sobre una puerta? Y a lo mejor me puedo estar equivocando y que el pastor me corrija, pero yo lo veía desde el lado que la palabra dice que el Señor toca la puerta y aquel que oye que está tocando abre la puerta y el Señor puede entrar. Yo decía, Señor, tú necesitas que nosotros pongamos nuestro oído en esa puerta para que tú orades nuestra oreja y podamos escuchar las veces que tú estás tocando a la puerta de nuestro corazón, de todas esas puertas que hay dentro de nuestro corazón. Recuerden que hay una ciudad dentro de nuestro corazón que tiene 12 puertas y el Señor está tocando en cada una de ellas porque hay cosas que debemos entregar. Y si nosotros somos estos siervos abad, vamos a escuchar la voz del Señor diciéndonos, esto es lo que quiero que entregues, esto es lo que no me agrada que está dentro de tu corazón y lo vamos a hacer con gozo y deleite. Esa es la diferencia. Un siervo abad hace las cosas por amor, con gozo y con deleite, aunque estas cosas no le agraden. Entonces Jesús siempre supo la tarea que el Padre le había encomendado. Y la tarea era morir en la cruz del Calvario. Hermanos, nosotros no, el Señor no nos ha pedido que vayamos literalmente a morir en una cruz. Sí, espiritualmente, sí debemos hacer morir ese viejo hombre en nosotros. Todos los días debemos ir a crucificar algo de ese viejo hombre, o por lo menos eso es lo que deberíamos estar haciendo. Si nosotros todos los días vamos a la cruz y crucificamos una actitud, crucificamos un pensamiento, crucificamos una emoción que sabemos que no le agrada al Señor, eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y esa es parte de ser un siervo abad, un siervo por amor al Señor. Entonces, el Señor no nos está pidiendo a nosotros que vayamos y compremos una cruz de madera y nos crucifiquemos ahí literalmente, pero sí que lo hagamos en nuestra mente carnal, en nuestro corazón corrupto. Y miren lo que dice Isaías 42. Isaías 42, 1. Si tú lo puedes leer. Claro, aquí está. Isaías 42:1 dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. Miren, leímos allá, si yo no me equivoco, les voy a dar en Mateo que dice aquí mi siervo, aquí a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Y miren lo que dice aquí en Isaías, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él el espíritu. Cada vez que nosotros reconocemos delante del Señor que somos siervos por amor a Él, Él va a sostenernos porque Él nos ha escogido para ser sus siervos, ¿sí? Él va a sostenernos, Él va a llenarnos de su espíritu y Él va a tener contentamiento con nosotros. ¿Por qué? Porque si no somos siervos, entonces, ¿qué somos? Somos rebeldes. Un siervo es aquel que obedece la voz de su amo. Y cuando el Señor le dice, tienes que hacer esto, usted corre y lo hace. Pero si no es un siervo, quiere decir que hay rebeldía en su corazón y por lo tanto usted está huyendo de la voz del Señor y no está haciendo lo que Dios quiere. Pero si somos siervos de Él, porque Él nos ha escogido para que lo seamos, Él va a sostenernos, Él va a tener contentamiento con nosotros y Él va a llenarnos de su Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor hace cuando nosotros aprendemos a ser sus siervos por amor. Y un siervo es o tiene la característica de ser quieto o de ser discreto. ¿Por qué? Porque los siervos no andan contando lo que sus amos les dicen o lo que se dan cuenta de sus amos, Sí. sino que se quedan calladitos.
son discretos porque ellos van y hacen nada más lo que necesitan hacer y regresan a su lugar. Pero nosotros muchas veces por nuestra rebeldía no tenemos nada de discreción, andamos para arriba y para abajo sin saber hacia dónde vamos porque simplemente no hemos querido escuchar la voz de Dios. Ahora en el Salmo 40, versículo 6, vamos a leer del 6 al 8. Salmo 40 del 6 al 8. Sí, amén. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Miren qué tremendo esto. El hijo no solamente aceptó y se gozó en ser un siervo de su padre, sino que sentía deleite por hacer la voluntad del padre. Y esa voluntad era que él muriera en la cruz. Ahora, si nos preguntamos nosotros, si el padre nos hubiera enviado a nosotros a morir en la cruz, ¿lo hubiéramos hecho con deleite? Pensando y sabiendo que nosotros no éramos culpables de nada, porque Jesús era sin pecado y sin mancha. Y sin embargo, Él fue a morir a la cruz por hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en el espejo de la palabra y vemos la vida de Jesús y vemos cuánto Él amaba hacer la voluntad del Padre y nos vemos a nosotros mismos, qué es lo que realmente vemos. Porque, hermanos, a nosotros el Señor nos pide orar, nos pide leer la palabra, nos pide amar al prójimo. Y cuando ya les digo amar al prójimo, ahí ya empezamos a movernos y a hacer como, bueno, yo amo a los que me aman. Y la palabra dice, pues, que de bueno hacemos y amamos nada más a los que nos aman. Sí. Entonces, cuando nos vemos en el espejo o nos comparamos con Jesús y nos preguntamos nosotros y decimos, ¿será que yo estoy sintiendo gozo y deleite por la voluntad del Padre para mi vida? Ni siquiera estamos contentos con nuestros trabajos. No estamos contentos con nuestro esposo o nuestra esposa. No estamos contentos con los hijos, pero todo lo que tenemos es la voluntad del Padre para nosotros. Entonces quiere decir que ni siquiera con esas pequeñas cosas nosotros tenemos gozo y deleite. Entonces necesitamos aprender a decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque muchos decimos, yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida, pero muchos sabemos la voluntad de Dios para nuestra vida, pero no queremos hacer la voluntad de Dios porque a nuestra carne no le gusta, no siente gozo, no siente deleite. A la carne no le gusta, por ejemplo, sabemos que el Señor nos manda a soportarnos los unos a los otros. Sí. Les pregunto yo a ustedes, esa es la voluntad de Dios, porque su palabra ahí está en la Biblia. Sopórtense, ¿sí? ¿A ustedes les gusta hacer esa voluntad de Dios para sus vidas? Yo les aseguro que no mucho nos gusta, pero es la voluntad de Dios. Entonces, lo hago con deleite, lo hago con gozo. Por ejemplo, la palabra nos dice que no tengamos malos pensamientos. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es que muchos creemos que buscar la voluntad de Dios es que alguien nos profetice y nos diga, vas a tener esto y vas a hacer aquello y vas a llegar a este lugar. Y esa es la voluntad de Dios. La palabra entera es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, si lo que está en la Biblia a mí no me da gozo porque me confronta, ahí tengo un problema. ¿Por qué? Porque no me estoy poniendo en el lugar que a mí me corresponde, que es ser siervo del Señor. Sí. Y un siervo no pregunta ¿y por qué? ¿Y para qué? El siervo solamente escucha la dirección y hace lo que lo mandaron a hacer. Entonces, necesitamos entender si realmente estamos siendo siervos de Dios o si todo el tiempo le estamos preguntando, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y para qué? Señor, pero yo no me merezco esto. El siervo es quieto y es discreto. Necesita estar en silencio para poder escuchar la voz de su dueño. Entonces, necesitamos aprender, así como Jesús lo hizo,
Y Él recorrió este camino para nosotros, para que nosotros tengamos su ejemplo de gozarse en la voluntad del Padre, de tener deleite en hacer la voluntad del Padre. Miren, una de las cosas más difíciles de ser siervo o de buscar tener esta disposición de ser un siervo es que eso nos requiere morir a nosotros mismos. Y hemos enseñado a la iglesia y hemos repetido muchas veces que la obediencia requiere morir. Cuando somos obedientes a alguna cosa que Dios nos pide o que se nos requiere, significa morir a nuestro propio gobierno, porque la desobediencia es en realidad eso. La desobediencia es no querer soltar el trono o no querer soltar el control de nuestra vida. Y nosotros no tenemos la clase de obediencia que tenía el Señor Jesucristo. Podemos pedirle a Él que nos ayude a ser obedientes a su palabra. Podemos pedirle a Él que nos ayude a ser básicamente personas que están dispuestas a morir a sí mismas y morir a su propio gobierno para hacer lo que Él nos pide hacer. Pero nosotros, por naturaleza corrupta y carnal, somos berrichudos, enojones, nos vivimos quejando, murmuramos cuando nos corresponde de alguna u otra manera tomar el lugar de siervos. Y un siervo abad, como lo decía la pastora, es alguien que es quieto, es alguien que aprende a estar tranquilo, ¿verdad? Y aquí es donde está la conexión del temor a la vejez con la cura de ese temor a la vejez. Y en pocas palabras y en resumen, la cura es aprender a ser un siervo, es aprender a tomar el lugar bajo. La razón por la que muchas personas tienen un problema serio con pensar en llegar a la vejez es porque no quieren de ninguna manera que alguien más sea sobre ellos de alguna otra forma. Pensamos y decimos, ¿qué va a ser de mí cuando yo esté ya anciano? ¿Quién me va a de quién voy a depender, verdad? Y aquí es donde muchas personas se frustran y hay países donde existe este tema de que toman la decisión de terminar su propia vida a través de medicina y ese tipo de cosas, porque tienen miedo de alguna otra forma de llegar a muy viejitos o llegar a muy ancianos con una enfermedad y que no puedan de alguna otra manera luchar contra ello. Y es un temor natural y real que está en el viejo corazón, ¿verdad? Pero como les digo, lo que estamos aprendiendo acá es cómo vencerlo. La medicina a este tipo de temores es aprender a tener un corazón de siervo, un corazón que está dispuesto a llegar al lugar más bajo y a entender que no somos dueños de nada. Acuérdense, cuando hablábamos acerca de la mente humilde de Cristo, me parece, yo les decía que no venimos a este mundo siendo dueños de nada, no tenemos absolutamente nada, no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra propia vida. No somos dueños del mañana, no somos dueños de los siguientes 5 minutos. Por lo tanto, si no somos dueños, somos esclavos de algo. Y nosotros escogemos de qué ser esclavos. Escogemos ser esclavos de nuestra carne, esclavos del mundo, esclavos del diablo o esclavos del Señor. Y déjenme decirles una cosa, por seguro, el mejor amo que podemos tener se llama Jesús. El mejor amo que podemos tener se llama Dios. Cuando Él es nuestro amo, nuestro Señor, Él vela por nosotros, Él cuida de nosotros, Él vela por todas nuestras necesidades y suple todas nuestras necesidades. Ok, entonces es una cualidad muy impresionante la de Jesús, el estar dispuesto a servir a su Padre y de servirnos a nosotros. O sea, es fácil de entender que pueda decir que va a servir al Padre, si el Padre es Padre de luces, de quien proviene todo buen don y buena dádiva, ¿se acuerdan, verdad? Es fácil pensar en eso, pero donde me digan que Jesús se puso a nuestro servicio, que Jesús se puso como siervo por nosotros o dio su vida para nosotros en nuestro lugar. Eso es difícil de entender, hermanos, porque yo lo decía cuando hablábamos acerca del siervo abad. Somos siervos cuando nos conviene que nos den algo, cuando nos conviene que nos reconozcan algo. Somos siervos cuando la persona se lo merece, lo decía la pastora hace un rato. Pero no nos gusta ser siervos abad cuando la persona no se lo merece, porque esa es nuestra naturaleza. Y vámonos por favor a Lucas 2:43. Lucas 2:43.
¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que Jesús estaba consciente de lo que estaba haciendo. O sea, siempre estuvo consciente. Aquí no es una cosa que, ay, Jesús entre sus 0 y 33 años descubrió la vocación que tenía. No, 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 no. Jesús sabía lo que venía desde el principio. Él estuvo dispuesto siempre a ser un siervo desde el principio. Ese era su corazón, esa era su naturaleza, porque estaba al servicio de su Padre. Dice el versículo 43 en adelante. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Se puede imaginar la angustia de María y de José haber perdido, digámoslo así, a un niño de esa edad, ¿verdad? Y dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándole. 3 días después lo hallaron. Hermanos, qué angustia pudieron haber sentido durante 3 días. Miren pues, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Miren qué historia más impresionante. Solo quiero hacer ese énfasis. Jesús sabía lo que estaba haciendo. O sea, a la edad que tenía, esa corta edad, siendo un niño, él estaba consciente que venía a servir a su padre, que venía a tener la disposición de ser un siervo para su padre y un siervo para nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros podemos aprender humildad y podemos aprender de su mansedumbre. Con razón Jesús decía, aprendan en mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto va contra nuestro orgullo y golpea duro nuestro orgullo. Y ahí es donde nos resistimos y ponemos un muro, ponemos un bloqueo, porque cuando nos hablan de ser siervos, uy, no, Dios mío, ¿cómo va a ser que yo voy a servir a tal persona? ¿Cómo va a ser que yo voy a orar por tal persona? ¿Cómo va a ser que yo voy a hacer esto y lo otro? Porque eso golpea nuestro orgullo, ¿ok? Ahora, cuando yo leía estos versículos, pensaba y decía, cualquiera puede pensar que José y María eran malos papás porque cómo habían perdido a Jesús y no lo tenían pues a su vista. O sea, un papá jamás va a dejar de ver a su hijo, esté donde esté, siempre va a estar vigilándolo, va a querer saber a dónde está, cómo está, si está en el lugar donde lo dejaron o algo así. Y cualquiera puede decir, ah, José María, qué papás más irresponsables. Pero realmente yo pensaba y decía, ellos estaban quizás acostumbrados a que Jesús, supongo yo, que iba como de tienda en tienda dando testimonio del Padre y ellos estaban acostumbrados a que Él no estaba siempre en el mismo lugar con ellos, sino que estaba pues llevando este mensaje de salvación aún con la edad que Él tenía, porque pues Él es la sabiduría. O sea, Jesús no es que vino a aprender acerca del Padre aquí en la tierra, él sabía quién es el padre, quién era el Padre y lo que el Padre tenía para nosotros a través de él. Entonces, si ustedes leen en el versículo 44, dice, y, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. O sea, ellos, José y María, pensaban que el niño estaba entre sus mismos familiares porque era lo que quizás él acostumbraba a estar siempre cerca de las demás personas, de los vecinos, vaya, por así decirlo. Entonces, José y María pensaban que estaban con ellos hasta que se dieron cuenta que él no estaba ahí realmente, sino que se había quedado en el templo. Pero cuando ustedes leen el versículo 49, él dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo pienso que José y María, pues en su naturaleza de papá y mamá terrenales de Jesús, había un punto en el que ellos no podían entender cuál era realmente la misión que su hijo tenía en esta tierra. Aunque el ángel se le había aparecido a María y había concebido por obra del Espíritu, yo creo que nuestra mente no tiene ese alcance de decir esto es lo que va a pasar o esto es lo que va a suceder.
Es lo mismo que el pastor decía, no podemos pensar o realizar qué significa que Jesús se haya hecho un siervo para nosotros. Sí. En nuestra mente finita no puede caber la idea completa de qué significa que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos haya venido a servir a nosotros, porque nosotros no queremos servirle a Él un montón de veces, no queremos servirle en oración, no queremos servirle en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, no queremos servirle en esas cosas. ¿Y cómo nuestra mente va a entender que el Rey de Reyes vino a servirnos a nosotros y a morir en una cruz? Nuestra mente finita no lo puede entender. Y yo pienso que José y María llegó a un punto en que tampoco podían entender qué era lo que Jesús estaba haciendo, porque Él les dice que no saben, o sea, ¿por qué me andan buscando? Que no entienden para lo que el Padre me envió. Y realmente pienso yo que en un lado de la balanza lo lograban entender, pero por el otro lado la mente carnal no nos deja aún entender cómo fue que el Padre preparó todo este plan perfecto para nuestra redención y para nuestra salvación. Entonces, Jesús siempre supo a lo que venía. Él no estaba en aquello de a ver si el Padre se arrepiente y a ver si mejor me manda a llamar o a ver si me deja que truene los dedos y todos estos pecadores se vayan al infierno. Él nunca estuvo pensando en todas esas cosas. Él sabía a lo que venía a esta tierra. Él sabía que él había tomado esa posición de ser un siervo para el Padre. Y estos versículos pues nos dejan saber que Jesús reconocía todo el tiempo que el Padre era su dueño y su Señor y que Él solamente era un siervo. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿realmente nosotros hemos reconocido que Dios es nuestro dueño y que Dios es nuestro Señor y que nosotros hemos tomado la posición de siervos o simplemente pues lo sabemos de teoría y no lo hemos puesto por obra? Es algo que de verdad nos cuesta entender, nos cuesta reconocer la posición que debemos tomar en el Señor, porque lamentablemente nuestro viejo corazón siempre quiere estar del lado exaltado. Salud. Perdón. Siempre quiere estar ocupando el lugar que no le corresponde, porque lamentablemente tenemos esta naturaleza satánica. ¿Se acuerdan? Lucifer quiso tomar el lugar de Dios y nosotros queremos tomar el lugar de Dios en nuestra vida siempre. Queremos tomar nuestras propias decisiones, queremos ir donde nosotros queremos ir y no dejamos que Dios sea nuestro dueño y sea nuestro Señor. Pero hoy tenemos la oportunidad de reconocer a Dios como nuestro dueño y como el Señor de nuestra vida. Y eso significa que yo debo aprender a ser ese siervo que escucha la voz de Dios y hace lo que Dios quiere que yo haga. Y es bien difícil porque todos decimos, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? Lea su Biblia. Si el Señor a usted le da el don, la oportunidad de escuchar su voz audible, pues bendito sea el nombre del Señor. Pero lea su Biblia, ahí va a encontrar lo que Dios quiere que usted haga. Y lo que sucede cuando no entendemos que Dios es nuestro dueño y que Dios es soberano, es que se comienzan a levantar en nosotros la confusión y el temor. Y la confusión y el temor son dos condiciones que vienen de nuestro viejo corazón o son nuestros temores carnales. Sí. Cada vez que nosotros queremos tener el control de las circunstancias o tenemos en nuestra mente el hecho de que estamos pasando por algo y la mente nos juega sucio y nos comienza a hacer la vuelta y empezamos, pero es que Dios me ha dejado o Dios ya no está conmigo y empieza a jugarnos la vuelta nuestra propia mente carnal, es porque nosotros queremos tener el control de las cosas y no nos hemos rendido delante del Señor. No hemos entendido que Él es nuestro dueño y que Él es nuestro Señor. Si en medio de las circunstancias difíciles, de las aflicciones, de los problemas, nosotros entendemos nuestra posición y nos ponemos debajo del Señor y debajo de su soberanía y reconocemos que Él es nuestro dueño, reconocemos que Él es nuestro Señor, entonces es cuando nosotros tenemos paz en medio de la tribulación. ¿Por qué?
porque reconocemos que la palabra dice que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, que sus pensamientos son mayores que los nuestros, que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, cada vez que nosotros pensamos en esas cosas, estamos haciendo a Dios nuestro dueño y nuestro Señor. Por lo tanto, vamos a llegar a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y vamos a dejar atrás la confusión y los temores carnales que se pueden levantar en nosotros cada vez que viene una situación difícil o una situación complicada en nuestra vida. Sí, miren, la clave que está diciendo la pastora es algo que nos puede solucionar muchas cosas en la vida. Una de las cosas más atemorizantes, terroríficas que nos pueden pasar en la vida es sentir que no tenemos el control. Sentir que no tenemos el control de nuestra salud, sentir que no tenemos el control de nuestras finanzas, sentir que no tenemos el control de las personas que nos rodean o de las relaciones. Eso es algo que da mucho miedo. Y, y en realidad, cuando aprendemos a dejar que Dios sea la cabeza y cuando aprendemos a dejar que Dios sea el dueño en realidad de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que pasa en nuestra vida sucede con un propósito y que todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo ha permitido porque es bueno para nosotros. Y eso es lo que da paz, queridos hermanos. Eso es lo que da paz, el entender que no somos dueños de nada, el entender que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos propiedad de Él. No sé si alguna vez se han puesto a pensar, pero llegar a entender que Dios es quien vela por nosotros es lo mejor que nos puede pasar, porque uno se siente bien de saber o de pensar que hay personas que velan por uno, ¿verdad? Uno sabe que hay personas que responden, uno sabe que hay personas que de alguna otra manera están ahí para responder ante cualquier necesidad, pero, pero cuando entendemos que Dios es eso y más para nosotros, eso en realidad tendría que traer paz. Ahora, déjenme hacerles una pregunta y pueden contestar ahí a través del chat, porque la intención es que puedan, pues de alguna manera, meditar en lo que estamos hablando. Pero díganme, ¿alguna vez ustedes han experimentado lo que es que Dios vele por ustedes? O sea, ¿les ha pasado alguna vez? ¿Han tenido alguna experiencia en la cual, por ejemplo, probablemente nadie sabía que usted tenía X necesidad y de repente alguien salió y le dio algo y alguien le mandó a alguien y de alguna forma suplió esa necesidad y sin que usted probablemente se lo dijera a nadie? Si alguien ha tenido una experiencia así, pongan amén o pongan yo ahí en el chat, porque ¿saben qué? Ese tipo de cosas son las cosas que de alguna otra manera deberían motivarnos, deberían tocar nuestro corazón al saber que Dios sí tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando éramos novios, mi esposa estudiaba en la universidad y yo trabajaba y teníamos muchas necesidades cada quien como les digo, por su lado, ella vivía con su familia, yo vivía alquilando un lugar donde vivía con un amigo de la iglesia y los dos ministrábamos en la alabanza. La cosa es que teníamos muchas necesidades. Yo me acuerdo que una vez fuimos a una reunión familiar donde nos habían invitado a predicar, no a predicar o a cantar alguna cosa que siempre hacíamos, ¿verdad? Y esa vez la hermana que era la mamá de la familia se acercó a mi esposa y le puso un billete de $20 en la mano. Y mi esposa no tenía el siguiente día para irse para la universidad, me acuerdo, o alguna cosa así, o tenía que sacar copias o alguna cosa así, y no había dinero, ¿verdad? Y me acuerdo que esta hermana puso ese billete en la mano de mi esposa y le dijo, el Señor me ha pedido que yo le dé esto. Y entonces mi esposa se le quedó viendo y lloró porque se dio cuenta que ese día que Dios es quien tiene cuidado de ella en muchos sentidos. Entonces, les compartimos esta experiencia porque, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que estamos hablando? Es lo que les estamos diciendo. O sea, cuando llegamos a la comprensión, cuando llegamos al entendimiento de que Dios es quien vela por nosotros y quien cuida de nosotros, eso trae paz a nuestro corazón. Y eso también de alguna u otra manera nos impulsa o debería impulsarnos a tener una actitud de siervos. O sea, en pocas palabras, lo que le estamos tratando de decir esta mañana, hermanos, es, si usted aprende a verse a sí mismo como un siervo por amor, un siervo, un esclavo para el Señor, sépalo, que si usted aprende a vivir de esa manera, es Dios quien va a tener cuidado de usted.
Es Dios quien va a velar por usted y por sus necesidades. Y eso es precioso porque eso nos da paz, hermanos. Ayer hablábamos con unas personas que tuvimos la oportunidad de cenar con ellos, unos amigos también que ministran y trabajan para iglesia, y decíamos, ¿saben que la prosperidad verdadera, genuina, real en el Señor no es tener 50 carros? La prosperidad en el Señor es tener para lo necesario, tener lo que necesitamos, lo justo para el alimento, techo, vestuario, lo que el Señor nos provee para nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque en la medida en la que nosotros dejamos que Dios sea el dueño de nuestra vida y realmente aprendemos a ser siervos, es Dios quien va supliendo todas esas necesidades. Y no vamos a tener necesidad de absolutamente nada que Dios no lo disponga así. ¿Ok? Entonces, básicamente es bien fácil, y miren lo que dice la pastora aquí, me gustó este texto que ella pone. Podemos creer en la mente que hay un Dios que es soberano, que ha creado todas las cosas, pero yo necesito hacer que ese Dios grande, creador de todo, sea mi dueño, sea mi Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, solamente entonces vamos a poder experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, yo sé que Dios está ahí, yo sé que Dios es creador, yo sé que Dios es grande y que Él creó todas las cosas, pero hasta que en mi corazón, escúcheme por favor, pero hasta que en mi corazón yo reconozco a ese Dios como mi dueño, yo puedo experimentar el gozo, el deleite, la paz de saber que Él vela por mí y saber que yo puedo hacer la voluntad que Él ha destinado para mí. Entonces, esa es la razón por la cual hay tantas personas desdichadas, infelices, que no se sienten plenas en un montón de cosas, porque no han llegado a comprender que Dios es su dueño. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros aceptamos que Dios es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo, entonces tenemos un nuevo entendimiento, hermanos. Eso nos da un nuevo entendimiento para poder venir a ser su siervo, llegar a ser su siervo, para poder saber que pase lo que pase, venga lo que venga, las personas sean malas de alguna manera, porque bueno, cada uno de ustedes seguramente conoce personas alrededor suyo que son bien especiales, ¿verdad? Pero cuando esas cosas vengan, cuando esas situaciones vengan, y yo he reconocido que Dios es mi dueño, que yo soy siervo de Él, un esclavo de Él, ¿verdad? Él vela por mí. Entonces, ese tipo de cosas van a comenzar a molestarme menos, van a comenzar a enojarme menos, ¿verdad? Y vamos a entender, queridos hermanos, que esas cosas, que esas situaciones, que ese dolor, que esas cosas que están pasando a nuestro alrededor, en realidad son un instrumento que Dios está usando para tratar en algo con nosotros, para hacernos crecer en algo, para darnos de alguna forma madurez, para ayudarnos de alguna forma a avanzar, a caminar, porque no me dejarán mentir, pero muchas veces solamente a través de que alguien nos ha dañado, buscamos al Señor. Solamente a través de que alguien nos traicionó, podemos experimentar que Dios es nuestro guardador, que Dios es quien nos defiende, que Dios es quien pelea por nosotros. ¿De qué otra manera? Entonces, ese tipo de situaciones yo comienzo a entender que son producto de la voluntad de Dios y que Él está buscando algo para mí. ¿Ok? Ahora, si ustedes se ponen a pensar, uno cuando está en una situación complicada, difícil, una enfermedad, alguien que uno dice es que este me hace la vida imposible, lo que uno piensa es, o lo que uno hace, mejor dicho, es enojarse con esa situación o con esa persona. Sí. Pero realmente esa persona o esa situación, Dios la está usando como un instrumento. Entonces, yo necesito aprender a dar gracias por ese instrumento, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene alguien en el trabajo que de verdad usted dice, yo ya no sé qué hacer, esta persona, por más que yo intento tratarla bien, me trata mal. Y usted le dice al Señor, Señor, ayúdame, empieza a dar gracias. Dígale, Señor, gracias por este instrumento que tú estás usando. ¿Para qué es ese instrumento? Para sacar de mí lo que realmente hay en mi viejo corazón, pero también para que yo empiece a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre en ese caso? Pensemos y traigamos a nuestra mente la palabra. Si alguien me está haciendo la vida imposible, y yo ya dije, ya no sé qué hacer, ya no aguanto más. ¿Qué me dice la Biblia que debo hacer? Bueno, la Biblia dice de que debemos orar
por nuestros enemigos, pero no para que el Señor se levante en juicio en contra de ellos, sino que para que ellos se conviertan al Señor. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre en ese momento para mí? Bueno, hay un familiar, un jefe, un compañero de trabajo que me está haciendo la vida imposible. Mi responsabilidad o la voluntad de Dios para mi vida es que yo comience a orar por esa persona para que se convierta a Cristo. Sí. Esa es la voluntad del Padre en ese momento para mi vida. Entonces, esa persona solo es un instrumento para que yo haga la voluntad del Padre. Imagínense, si nosotros lo vemos así, todo el tiempo diéramos gracias por esas personas que se levantan en contra de nosotros o esas situaciones que se levantan en contra de nosotros, porque son instrumentos para que yo haga la voluntad del Padre con gozo y con deleite. La primera orada, hermanos, siempre cuesta, y yo siempre les digo, la hacemos con el hígado. Es, Señor, bendícelo y que te conozca. Pero cuando vamos haciendo el ejercicio y usted ya lleva 15 veces orando por esa persona, le aseguro que el Señor va a empezar a poner en su corazón amor por esa persona. Y va a empezar a decir, Señor, bendícela, guárdala. Señor, esta situación yo te agradezco porque tú estás haciendo en mi vida tu voluntad y quieres que yo haga tu voluntad con gozo y con deleite. Esas son las situaciones que Dios usa para que nosotros podamos encontrar su voluntad y encontrar el deleite de hacer la voluntad del Padre. Ahora, recordemos todo el tiempo que Dios es la causa de todas las cosas. Sí. Dios es la razón de todas las cosas, que Él no hace nada con despropósito y que todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la vejez y con este temor a la vejez? Hermanos, si nosotros no aprendemos a depender de Dios, vamos a seguir temiéndole a la vejez. Yo les voy a contar algo que me pasó ayer. Me tocaba consulta con el dermatólogo y pues ellos son esposos. Y a mí siempre me ve la doctora. Pero ayer no sé qué le pasó, tenía una emergencia y me dice el asistente, la doctora no está, si quiere que la vea el doctor. Y yo sí le digo, pues ya estaba en el puesto y ya. Bueno, entré a la consulta y me pareció gracioso y mi esposo se reía porque, y se preguntan por qué voy al dermatólogo. Bueno, les voy a contar por qué, porque pues ustedes saben que yo tengo muchas pecas en la cara, son de herencia y pues como son de herencia y no son de sol, yo tengo que cuidármelas para que no se hagan manchas o se hagan negritas y todo lo demás. Entonces, por eso voy al dermatólogo. Y me llamó la atención que viene él y me revisa la cara y me dice, sí, las pecas están bien, no se han unido, no hay mancha, no esto y no esto. Bueno, pero al final me dice, la doctora no le ha dicho que tiene una arruga muy pronunciada. Y yo me le quedo viendo, yo primero pensando a dónde tenía la arruga, porque pues uno va envejeciendo y que uno se va como adaptando al cambio que uno tiene en su cara, en su cuerpo y todo lo demás. Pero resulta ser que yo no sé por qué yo quizás hago así y se me hace como una arruga aquí en medio de la frente. Pero viene él y me dice, no le ha dicho que se ponga Botox. Y yo me le quedé viendo y le digo, no. Pues yo lo vi a él con la intención de que yo le dijera, pues póngamelo, vea, porque pues tengo una arruga ahí y que según él no se ve bien. Pero la verdad que yo ni cuenta me había dado. Ahora yo sé que cuando me vean se van a fijar en mi arruga, pero no me juzguen. Ya en diciembre cumplo 40 si el Señor lo permite. Entonces ya voy más para allá que para acá. Ya las arrugas van a salir. Entonces cuando salgo, le digo a mi esposo, fíjate que me dice él, ¿cómo te fue? Y yo, bien, todo está bien, las pecas están bien y todo está bien. Solo que fíjate que el doctor me dijo de que tengo una arruga muy pronunciada aquí en la frente que si me pongo Botox. Y él se me quedó viendo, se puso a reír y le digo, ¿qué dices tú? Y me dice, ¿es en serio lo que me estás preguntando? Y yo le digo, sí, ¿qué decís tú? No, me dice, sí, ponerte Botox es, ¿qué me dijiste? Como hacerle algo, una transformación a mi cuerpo, aunque es un líquido y no es una cirugía plástica, pero es que un líquido entre al cuerpo y que sirva como para no envejecer, por así decirlo. Y me dice él, hay que envejecer con dignidad. Y le digo yo me puse a reír y le digo, ¿es en serio?
porque pues hemos oído casos donde usan el Botox para tratar la migraña y lo ponen en ciertas áreas del cuello y sí funciona, pero eso es otro procedimiento, no es un procedimiento cosmético, sino que es un procedimiento médico. Pero lo que el médico este me quería hacer sí era un procedimiento cosmético. Y hermanos, nosotros hasta eso le tenemos miedo, a que se nos vea la arruguita aquí, que se nos vea la arruguita aquí, las arruguitas aquí, que ya el pellejito pues ya no es igual, ya no tiene tanta elasticidad. Le tenemos miedo hasta envejecer de esa forma. Y cuando nos dicen, va a tener que depender de alguien más, de que alguien le ayude, de que alguien esto, le tenemos mucho más pánico. Entonces, pero cuando entendemos que aún estas cosas Dios las usa para nuestro bien, vamos a dejar de tener temor. Cuando nos ponemos en esta ubicación de ser siervos por el Señor, vamos a entender que aún el hecho de que vayamos cumpliendo un año más, nos vayamos haciendo más viejitos, el Señor tiene el control de eso. ¿Por qué? Porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, Él sabe hasta qué edad vamos a llegar, Él sabe cuántos son los días de vida que tenemos. Y si hoy, que a lo mejor usted tiene 30, que tiene 25, que yo ya casi tengo 40, me pongo a pensar, es cuando me vea arrugada. Hermanos, ahora hay tanta cosa para hacerse la cara, para deshacerse la cara, que para la nariz, que para la papada, que para el no sé qué. Usted coma bien, aliméntese como debe, deje de comer tanta azúcar, haga ejercicio, lea su Biblia, ore, haga la voluntad del Padre y la vejez lo va a encontrar con gozo y con deleite. Usted no se va a estar preocupando porque tengo 20 canas y hay que irse a pintar de negro el cabello para cubrirlas. Envejezca con dignidad, como me lo decía el pastor ayer a mí. Entonces, la palabra dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estamos envejeciendo, démosle gracias a Dios. Solo piensa en cuánta gente ya dejó de envejecer porque hoy fue su último día. Y sin embargo a nosotros el Señor nos ha dado un día más para que agradezcamos y le digamos, Señor, gracias, porque es cierto, un día más es un día más bien. Eso no lo vamos a negar. Entonces, agradezcámosle al Señor porque estamos envejeciendo, porque estamos creciendo en Él y porque cada día más el Señor nos está dando sabiduría y nos está haciendo mejores personas, nos está dando discernimiento, nos está enseñando de su palabra, nos está trayendo nueva revelación. Entonces necesitamos aprender a dar gracias en todo. Hermanos, ya dejemos de complicarnos la vida, que si llego a los 70, que si ya me quiero morir, que si ya esto, que si ya lo otro. Dejemos que Dios sea nuestro dueño y nuestro Señor. Y sobre todo aprendamos a hacer la voluntad de Dios con gozo y deleite. Lo que sea que usted esté pasando, si está pasando enfermedad, si está pasando pobreza, si está pasando abundancia, si está pasando, porque es que solo hablamos de lo malo, pero qué tal que usted está sano, está próspero, tiene un buen trabajo, si está pasando por todo lo que está pasando, busquen la palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para estos días en mi vida? Si estoy en abundancia, ¿qué quiere Dios que haga? Bueno, que le dé de comer a aquel que no tiene, que comparta lo que Él me ha dado, que tenga el don o el fruto del compartir. Eso es lo que Dios quiere. Si estoy pasando enfermedad, ¿qué es lo que Dios quiere? Bueno, que yo crea que Él es mi sanador, que una palabra de Él basta para sanarme. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si cualquiera que sea la situación que estamos viviendo ahorita, pensemos y vayamos a la palabra. Y si usted dice, pero es que yo no sé a dónde, googleelo. Estoy triste. Versículos en la Biblia para la tristeza. 20 le van a aparecer si es que no más. Busque la voluntad de Dios para su vida y sea un siervo abad por el Señor, un siervo por amor al Señor. Y esas cosas van a hacer que nosotros vayamos superando este temor a la vejez o a la pérdida del poder y la independencia. Así es, son cosas difíciles, hermanos, más que todo cuando la gente no ha hecho a Dios el amo y dueño y señor de sus vidas. Ahí encuentran ustedes tanta gente con la crisis de los 40, la crisis de los 30, la crisis de los 50,
y que se andan endeudando y comprando yates y comprando barcos y comprando casas y comprando carros y que cirugía de quién, no sé qué, cualquier cosa, ¿verdad? No somos nadie para juzgar, no somos nadie para criticar, pero decimos, hay muchas personas que se niegan de alguna u otra manera a reconocer que los años pasan y que los años nos están encontrando probablemente en no muy buenas condiciones. Entonces, como dijo la pastora, hermanos, leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, oremos hasta más no poder, ejercitémonos, comamos bien. ¿Qué quieren que les diga? O sea, o sea, la idea no es llegar a la edad que el Señor nos permite llegar como caiga, ¿verdad? La idea no es llegar a la edad que el Señor nos permita llegar a duras penas. No, la idea es permitir que Dios sea el que tenga el control de nuestra vida en todo sentido, hasta en la comida, ¿verdad? Hasta en eso nosotros podemos demostrar cuánto el Señor ha moldeado nuestro carácter y nuestro dominio propio, ¿verdad? Como les decía yo en el martes antepasado que estuvimos en la casa de la familia Chavarría, dando un estudio. Si usted está acostumbrado a comerse 8 pupusas, empieza a comer menos. Empieza a comerse 7, después 6, después 5, a modo de que su cuerpo no lo esté llevando al límite, ¿verdad? Tengamos autocontrol en todas esas cosas. Y todo eso, hermanos, tiene que ver con reconocer a Dios como el Señor de nuestra vida, ¿verdad? O sea, a ser genuinos, íntegros en toda área, en todo sentido. La Biblia nos habla mucho acerca de eso. Y hermanos, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a continuar, Dios mediante, la próxima semana. ¿Saben qué? La próxima semana no estoy seguro si vamos a tener estudio porque ya es la convención de entrenamiento en Guatemala y probablemente nosotros vamos a estar allá desde ese día, desde el martes probablemente, porque hay algunas actividades que nos han invitado a hacer allá con los hermanos que llegan extranjeros. Entonces, vamos a confirmarles y avisarles si vamos a tener estudio o no la próxima semana, el día martes en la mañana, ¿ok? Pero vamos a seguir estudiando un poco sobre esto. Sé que son temas complicados, probablemente que a las personas no mucho les gustan porque pues a todos nos gusta de alguna otra manera sentirnos bien y hacer esto, pero la idea es que aprendamos que la vejez va a llegar. Si el Señor no nos lleva a su presencia por la vía de la muerte o la vía del arrebatamiento, va a llegar inevitablemente, querramos o no querramos, va a llegar la vejez a nuestra vida y es mejor prepararnos para ella de la mejor manera, ¿verdad? Para que no sean días amargos, sino para que sean días en los que podamos conocer mucho más al Señor, ¿verdad? Y entonces vamos a seguir estudiando por eso sobre ese tema maravilloso y el Señor nos va a ayudar poco a poco a comprender mejor cómo ser siervos, cómo ser esclavos por amor y cómo vencer este temor a la vejez. Hermanos, ¿hay alguien aquí que tiene el temor a la vejez? Todos lo tenemos porque todos tenemos una naturaleza carnal, pero el Señor nos puede ayudar a vencerlo. El Señor nos puede ayudar a tener paz en todo momento y prepararnos para cuando el Señor nos permita llegar a ese lugar, a esa edad. ¿Verdad? Entonces, oremos, por favor, y quedemos hasta ahí. Dios mediante, vamos a seguir en la próxima lección este tema. Así es que oremos.